Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestra primera invitada del día, doblemente tocaya. Así es. De hoy. Laura Peña Izquierdo está con nosotros, presidenta de la Junta Directiva de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón. Bienvenida, Laura. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí yo feliz de estar con mis tocayas, con Alberto también. Muchas gracias. En el día de hoy estaba programado una reunión del sector salarial. La segunda sería. Sí, con el presidente Luis Abinader y se estrenaba en esa reunión el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, nuevo. Sí, bueno, yo les decía fuera de cámara que ustedes tenían la primicia de que ayer mandamos una carta al ministro de Trabajo solicitando una prórroga de la reunión del Comité Nacional de Salarios. Nosotros hemos estado en sesión permanente en el sector empresarial desde la semana pasada, a partir de esa primera reunión, reunidos con los equipos económicos y con los equipos que nos asesoran, y todavía ayer no teníamos una propuesta concretizada entre todos los sectores. Es que el sector patronal no tiene la propuesta, o es que realmente ustedes entienden que no es necesario ya, porque el gobierno ha dispuesto un 20%. El sector sindical, un 30%, pero ustedes todavía no tienen esa propuesta. No, fíjense que lo que sucede, el sector empresarial es un sector compuesto de muchos sectores diferentes, valga la redundancia. Por ejemplo, Codopime tiene 38 sectores. Ahí tienen ellos talleres de metalúrgica, tienen la industria de la imprenta, tienen panaderos, tienen repostería. Entonces, hacer una consulta nacional es un poco difícil, hacerla tan rápido. Nosotros hicimos todo el esfuerzo de tener una propuesta lista en el día de ayer como nos habíamos comprometido, pero la realidad es que todavía no tenemos esa propuesta lista. Recuerden que el Comité Nacional de Salarios pertenece ahí Copardón, la IRD, ONEC, que es la Organización Nacional de Empresas Comerciantes, y también está Codopime. Esos son los sectores que pertenecemos al Comité Nacional de Salarios, y realmente nosotros no podíamos llegar hoy con las manos vacías porque nos habíamos comprometido en llevar un número, llevar un porcentaje sobre la mesa y sobre esa base discutir y llegar a un consenso. ¿Pero qué criterios se espera que tomen en cuenta para fines de la construcción para de esa temas de salario, Laura, se utilizan dos criterios normalmente: criterio inflación y criterio productividad. Entonces, nosotros venimos de dos periodos, del 2022, del 2023 y 2024, con baja inflación. Aparte de eso, tenemos el tema de la productividad, que sí ha tenido un poco de crecimiento. Eso también estamos tratando de buscar un número, un porcentaje que aplicarle, porque los números que tenemos es productividad a nivel nacional, de todos los salarios. Nosotros no tenemos el número de productividad solamente de salario mínimo, porque recordemos que esta reunión es solamente de salarios mínimos. Entonces es muy complejo hacer este estudio. Nosotros entendemos que, no sé qué fecha pondrá el ministro, nuevamente ahora, la carta apenas se recibió ayer en la tarde, al final de la tarde, solicitando esa prórroga. Hay que ver qué tiempo él nos dará para terminar esta propuesta, y lo que esperamos es, pues, ya sí, para la próxima reunión. Pero tienen por lo menos una idea, porque el sector sindical dice un 30%, el sector del gobierno dice un 20%. ¿Pudiéramos oscilar entre un 10, un 15%? Nosotros no tenemos un porcentaje todavía que nosotros podamos decir públicamente. Estamos todavía buscando varias variables. Nosotros le pedimos al sector sindical que nos diera la base de su cálculo del 20%. Ellos hablan para el asunto de la canasta familiar. Ellos nos entregaron una propuesta muy sencilla, donde solamente se basan ellos en canasta familiar. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando tú hablas de salario, tú no hablas de lo que se consume con el salario, tienes que hablar de lo que se produce con el salario. Esa es la base de cualquier estudio económico que analice estudiar el salario. Entonces nosotros tenemos que ser muy cautos, tenemos que tener mucho cuidado con los aumentos salariales, que no se salgan de las manos porque puede provocar inflación. Entonces, muchos economistas, muchas personas de opinión dicen, pero al mismo sector empresarial es que le conviene que haya un aumento de salario porque hay más consumo. Pero no todos los sectores se benefician de ese consumo. Tú estás hablando de un sector comercial,
pero no necesariamente los sectores de servicios se benefician de un aumento del salario mínimo, porque no le consumen personas del salario mínimo. En el En lo que caso tiene de que la... ver con la estructura de todos estos salarios mínimos que seguimos teniendo, ¿no hay alguna posibilidad de que se simplifique esa dinámica y que se pueda a partir de Sí. quizás de un salario mínimo único o restringirnos a lo que tiene que ver con la clasificación del tamaño de las empresas? Sí, mira Laura, eso muchas veces nos han preguntado, que si podemos simplificar el tema de los salarios, pero apenas en el 2021 nosotros logramos reestructurar el tema salarial en diferentes tipos de salario en el no sectorizado. En el no sectorizado, nosotros teníamos anteriormente un solo salario, pero era complicado porque es que el no sectorizado se compone de micro, pequeña, mediana y grande. Todas estas empresas tienen realidades diferentes. Entonces teníamos que ponernos en los zapatos de una microempresa que tiene tres empleados, una pequeña empresa que tiene 10, que tiene 20. Entonces ahí se aprobó esa estructuración. O sea, fíjate que en vez de simplificarnos, lo que hicimos fue que agregamos más salarios porque realmente los sectores más pequeños decían que nosotros no podemos comparar nuestro salario con una gran empresa. Pero esa era una demanda vieja que se pudiera Era una implementar demanda vieja. Los no sectorizados, pero Así dentro es. de los Entonces sectorizados, después de los ¿cuánto tenemos? sectorizados, Como 70 salarios mínimos, o ¿Pero sea, hay por una qué? cantidad. ¿Por qué? Porque por ejemplo el sector construcción, tú tienes una cantidad de diferentes empleados, trabajadores, que si albañiles, que si maestro, que si, o sea, hay una gama tan grande, entonces cada uno tiene su estructura. Igualmente en el turismo, igualmente en zona franca. Entonces, nada, nosotros no hemos puesto sobre la mesa, sentarnos, hablar de esa simplificación. O sea que no te puedo decir a lo interno del sector empresarial si estaríamos en esa disposición de analizar eso. Pudiera darse el caso de que por un aumento salarial muchas empresas entonces tendrían que abocarse al despido de empleados. Eso es una posibilidad, siempre lo hemos hablado cuando hablamos de tema de aumentos de salario. Hay empresas que dicen, bueno, lo que yo hago con 10 quizá lo puedo hacer con 8, lo que yo hago con 100 quizá lo puedo hacer con 90. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el clamor del sector empresarial es crear empleos formales. ¿Por qué? Porque el empleo formal es que ofrece protección social. Es el empleo que tiene salud, pensiones y cobertura de riesgos laborales, entre otros beneficios. Entonces la informalidad en nuestro país ronda un 56%. Una de las razones por las cuales nosotros nos abocamos a una modificación del Código de Salario es precisamente la motivación en la creación de empleos formales, no solamente en el sector formal, pero también sacar a algunas empresas de la informalidad que se sientan motivados a poder crear empleos formales. El Código de Trabajo. Exacto. Nosotros en Copardón hicimos una encuesta junto con OIT, que la presentamos en el 2023, y uno de los hallazgos de esta encuesta es que para crear empleos, para crear más empresas, dos obstáculos existen en el país. Uno es el anticipo y el otro los altos costos laborales. Hoy en día en nuestro país, en un primer año de un empleado en una empresa, el costo laboral puede llegar a un 55%. ¿Qué significa eso? Que aparte de su salario, yo tengo que agregar un 55% de costo laboral. Está la seguridad social, que tiene 3 componentes. Tenemos 1% de la nómina del Infotep, tenemos vacaciones, tenemos bonificación, preaviso y cesantía. Todos esos son costos laborales que en el primer año suman 55% y a lo largo de la carrera de ese empleado en una empresa puede llegar a ser un costo de 222% cuando ese empleado ha tenido una carrera de 20 años en una empresa. Entonces, todos estos costos laborales es lo que nosotros siempre hemos llamado a revisar. Y fue precisamente la conversación y todas las reuniones que tuvimos en el Consejo Consultivo del Trabajo, que ya tuvo un final con el tema de la propuesta que se depositó en el Senado, con los consensos que nosotros llegamos tripartitamente, pero quedó pendiente, ustedes todos lo saben, el tema de la cesantía, que nosotros siempre lo que hemos abogado es por una modificación de la cesantía. Me gusta que eso quede claro, porque nosotros se nos ha malinterpretado en decir que nosotros queremos eliminar la cesantía. En ningún momento el sector empresarial quiere eliminar la cesantía. ¿Y qué, la cesantía, ¿qué ustedes plantean? Sí, perdón, para terminar ese concepto, la cesantía tiene una razón de ser. Es una indemnización que tengo que entregarle a un empleado por un despido unilateral por parte de la empresa sin razón, por una separación de la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Que el tema de la cesantía es indefinido en el tiempo.
O sea, son 21 días por cada año trabajado hasta los 5 años y 23 días por cada año trabajado después de los 5 años indefinidamente en el tiempo. Esto ha resultado oneroso porque el pasivo laboral que crean las empresas es muy alto. Entonces, nuestro planteamiento es, tenemos varias opciones que hemos puesto sobre la mesa. Nosotros hemos sido flexibles frente al sector sindical de decirles a ellos, óigame, estas son las opciones que nosotros les damos. Si a ustedes no les gusta ninguna de estas, ofrezcan ustedes alguna opción. O vamos a hacer un híbrido de lo que ustedes piensan y de lo que nosotros pensamos. Las opciones son poner un tope a la cesantía. En otros países ya ellos tienen esquemas donde le ponen un tope de 8 años, le ponen un tope de 10 años para tú calcular la cesantía. Independientemente de que un empleado tenga 15 años en una empresa, tú le pones un tope al pago de ese desahucio. Otra de las opciones que hemos puesto, vamos a calcular la cesantía en base a un salario promedio de los salarios que ha tenido ese empleado a lo largo de su historia en la empresa. La cesantía se calcula en base al último salario. Tú pudiste haberle hecho un aumento a ese empleado recientemente, tienes que calcular la cesantía en base a su último salario. Esa es otra propuesta. Nosotros también hicimos una consulta sobre si nos pueden reconocer una parte de nuestro pasivo laboral deducible de impuestos sobre la renta. Eso ya no tiene que ver con el sector sindical, sino con el Estado, de que tendría que hacer algún sacrificio fiscal para ayudar al sector empresarial a disminuir su costo de cesantía y de pasivo laboral. ¿Esa propuesta se discutió en el Congreso? En el Congreso, nosotros le presentamos al Congreso todas nuestras opciones en diciembre, porque el Congreso, recuerden que se reunió con todas las partes, Sí. que estaban en el Consejo, en el tripartismo. Y ahí nosotros le presentamos al Senado todas las opciones que nosotros le habíamos planteado también al sector Pepe sindical. Abreu, sentado ahí, donde está usted, hizo una advertencia ahora recientemente que lo entrevistamos, dice, le advertimos al sector patronal de que nosotros no vamos a negociar bajo ninguna circunstancia la cesantía por un aumento de salario. Sí. O sea, parece, no sé si fue que ustedes le plantearon eso, si es que ellos tienen el temor de que pudiera estar en la negociación. Está bien, yo te voy a hacer un aumento general de salario, pero ustedes, el sector sindical tiene que llegar a un acuerdo de que permita ese cambio en la cesantía. Mire qué sucede. Nosotros pretendíamos que antes de entrar en una discusión salarial hubiésemos tenido ya un acuerdo con el tema de la cesantía. Como ya le he expresado, el tema de los altos costos laborales nos impide crear empleos formales y nos impide también mejorar los salarios. O sea que nosotros sí planteamos, caramba, o sea, nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con el tema de la cesantía, debiéramos de llegar a un acuerdo, pero obviamente ya no vemos el tiempo, pero eso hubiese sido lo ideal, que nosotros hubiésemos llegado a ese acuerdo para entonces después entrar en la discusión salarial. En su momento se hablaba de que se pretendía incluir a zonas francas y turismo, a pesar de que hablábamos de sectores o de industrias no sectorizadas. ¿Esto se llegó a concretar en la primera reunión o seguimos solamente No, seguimos con el no sectorizado, con las mismas empresas que estamos. Estamos AIRD, estamos Copardón, ONEC y Codopime. Sigue tal cual la composición del Comité Nacional de Salarios. Por otro lado, Laura, la posición del gobierno de fijar ese porcentaje, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, realmente nosotros nos tomó por sorpresa de que, porque normalmente el sector sindical es que ha establecido un porcentaje. Sí, es la primera vez. Normalmente el sector gubernamental presenta su propuesta en el seno del Comité Nacional de Salarios. Nos ayuda a llegar a un acuerdo y eso es lo que nosotros entendemos que va a suceder en el Comité Nacional de Salarios, que el gobierno en su rol de colaborador, de que las partes se pongan de acuerdo, pues entendemos que eso es lo que va a suceder. Cada sector pues tiene sus aspiraciones y vimos que así lo planteó el presidente cuando lo dijo. Que siempre son en rangos similares. Siempre son rangos. El sector sindical siempre anda en el rango del 30, el sector empresarial siempre anda en el rango del 10. Sí, hay que recordar. El gobierno está en el 20. Hay que recordar. No sé si eso marcaría un mínimo. Sí, hay que recordar que los últimos aumentos de salario han sido bastante altos. Han sido más altos de los 2021 fue 24% y el 2023 fue un 19% que dividimos en dos tramos. Un aumento primero de un 14% primero de abril 2023 y después primero de febrero 2024 el 5% restante. Han sido aumentos bastante altos porque la situación
lo ameritaba. Cuando nosotros nos reunimos en el 2023, en enero del 2023, que iniciamos las conversaciones, veníamos de un proceso de alta inflación. El 2022 terminó con un 7.84% de inflación. Entonces sí entendíamos que obviamente era necesario sí abordar la situación. De hecho, en ese momento, el Comité Nacional de Salarios fue convocado anticipadamente, porque el Comité Nacional de Salarios cumplía 2 años de haberse reunido en agosto del 2023 y nos reunimos en enero del 2023. Pero fue el gobierno que lo convocó. Sí, claro que sí, porque incluso el mismo Código de Por Trabajo, la inflación. el mismo Código de Trabajo establece que el comité se reúne cada 2 años, pero que cualquiera de las partes lo puede convocar anticipadamente si entiende que la situación lo amerita. Bueno, el gobierno, el presidente de la República, cuando habló sobre eso, inmediatamente estableció un 20% de aumento salarial para todo el sector privado. Sí, entonces, bueno, nada, nos pusieron ahí un piso bastante alto y nada, vamos a ver cómo nos llevamos en esas conversaciones. Nosotros no podemos todavía decir ni una cosa ni otra, porque no tenemos ningún dato que compartir. Pero lo preocupante es que se cancele a empleados de instituciones privadas por el simple hecho de que se haga aumento general de salario. Es por eso que nosotros entendemos y hacemos... beneficiar uno y sacar para la calle a otros. Claro, es algo que nosotros le hacemos un llamado al sector sindical. Cuando vayamos a la mesa, tenemos que analizar y poner todos los elementos sobre la mesa, porque tenemos que tener mucho cuidado en cuáles son las consecuencias de hacer un aumento u otro, porque nuestro país necesita ese empleo formal, o sea, necesitamos fomentar ese empleo formal y la verdad es que no se nos puede ir de las manos, tenemos que ser muy cautos y precisamente por eso incluso en la conversación nosotros hemos llamado a un equipo económico que nos ayude a tomar una decisión que sea la más adecuada para el país. De hecho, también es importante señalar que cuando nosotros hacemos aumentos de salarios mínimos, eso crea el efecto dominó de que me empuja a todos los demás salarios. Porque si tenemos varias estructuras de salario, donde yo aumento ese salario mínimo y entonces ese se me junta con el otro, entonces ese que está ahí dice, no, pero a mí hay que aumentarme también porque yo no puedo estar al nivel de que esté en salario mínimo porque yo no soy de salario mínimo. Entonces eso hace que vaya aumentando el salario. Me gustaría conocer, ya usted dice que en el Congreso usted presentó una propuesta para el asunto de no eliminar la cesantía, sino una variación. Pero resulta que hay un consenso, tanto en el gobierno como en el sector sindical, como entre los legisladores, de no tocar el tema de la cesantía. ¿Ustedes están planteando que en el futuro se conozca de nuevo o van a continuar con la intención de que eso se varía ahora? Nosotros albergamos la esperanza de que eso se pueda abordar en este momento. ¿Por qué? Porque la reforma del Código Laboral debe ser una reforma integral, que abarque la cesantía también, o sea, no es un tema separado. Y fue uno de los temas que el sector empresarial puso en la mesa desde un principio, porque es la parte de la cesantía es realmente lo que aumenta bastante el pasivo laboral para una empresa. Entonces nosotros quisiéramos que eso se aborde en el Senado. El Senado nos escuchó, no nos ha vuelto a llamar. Hay que ver realmente, me imagino que están haciendo su debido estudio de todas las vertientes del tema del Código Laboral, después que fuimos a los 3 sectores en el mes de diciembre. Y nada, si ahora no se puede, pues lo veremos en un momento aparte. Laura, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y ya veremos cuándo tendrá el sector empresarial su propuesta en esta discusión. Mientras tanto, despedimos a Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardón. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.